Inicio de la iglesia hasta los días de hoy, siempre los avivamientos estuvieron relacionados con la oración. Al leer y estudiar la historia de la iglesia, podemos notar que los grandes avivamientos fueron la cosecha de una siembra de oración. Nunca tendremos una experiencia de Pentecostés sin antes tener la experiencia de lo alto. Amén. La experiencia de esa comunión con Dios. Queremos experimentar que el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida. Primero tenemos que tener una comunión muy especial con Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. A ver alguien que lo lea. Son dos versículos. Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de ustedes, ¿sí? Vosotros, dice. Te quiero decir que dice que Dios te ha escogido como creyente de Jesús, de Cristo Jesús, con un propósito muy, pero muy especial, el cual va más allá del servicio, del congregarse, del diezmar, del ofrendar. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes. Los sacerdotes fueron llamados a ministrar a las personas. ¿Qué personas? Las personas pecadoras, necesitadas. Y saben, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desatendió el llamado de Dios. El pueblo de Israel desatendió el llamado de Dios. De la manera que Dios llamó a Israel, Él nos llama a nosotros para que le ministremos a Él nuestra adoración, nuestra alabanza, y para que intercedamos por aquellos que aún no le conocen. No tenemos que desatender el llamado de Dios. Él nos llamó para algo muy importante. Amén. Amén. Lo primero que Dios nos llamó es a ser sacerdotes, ¿sí? Amén. Y los sacerdotes son los que ministramos a Él en alabanza, en adoración, y también intercedemos por aquellos que no conocen a Dios. Segundo, la oración es un misterio. Misterio. La oración es un misterio que después que hayamos considerado unas cuantas preguntas, apreciaremos más el carácter misterioso de la oración. Las preguntas principales que se hacen son, en signo de pregunta, ¿por qué orar? ¿Cuál es la utilidad de la oración? ¿Por qué tiene que esperar Dios hasta que nosotros oramos para empezar a orar? Puesto que Dios sabe todo. ¿Por qué tenemos que decirlo en oración? Al hacer todas estas preguntas nos damos cuenta que la oración es un gran misterio. La oración es un acto del creyente a través del cual conoce la voluntad de Dios y se pone de acuerdo con Él, con Dios, para que ahí obre su voluntad, o sea, la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Amén. Entonces, más allá del por qué
Nos hacemos todas estas preguntas y ahí nos damos cuenta recién que es un misterio. Pero creo que en el tiempo que nosotros comenzamos a orar, comenzamos a darnos cuenta de que ese tal misterio va desapareciendo. Dios quiere escucharnos. Dios quiere oír nuestra voz. Amén. Dios quiere saber de qué manera nos acercamos a Él. Si siempre hablamos con Él. Si es verdad que nos acordamos, aunque Él sabe todas las cosas, si es verdad que nosotros nos acordamos, le vamos a hacer recordar cada vez que nosotros queremos conversar con Él. Necesitamos cada día comunicarnos con Él. Él quiere oírnos. El cielo gobernado por la tierra. Mateo 18, 18 y 19. Alguien que lo encuentre y lo lea. Cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Fíjense, ¿no? Son versículos que nos hablan claramente a nosotros. Pero bueno, esto ocurre cuando nosotros realmente llegamos a tener esa comunión con Dios. El texto nos muestra claramente la relación que hay entre la oración y la obra de Dios. Dios en el cielo atará y desatará solamente lo que sus hijos en la tierra hayan atado y desatado. Muchas cosas tienen que ser atadas, pero Dios no las ata. Muchas cosas tienen que ser desatadas, pero Dios no las desata. Todas las acciones del cielo están gobernadas por las acciones de la tierra. Dios no hace nada si no es en respuesta de la oración. Estamos hablando siempre y cuando nosotros tenemos comunicación con Dios. O sea, esto que he leído está diciendo algo que todas las cosas que nosotros, acá se le va a poner eso, que nosotros atamos acá, será atado allá, así dice la Biblia. Y lo que nosotros desatamos acá, será desatado allá. Siempre y cuando nosotros vivamos en comunión con Dios. ¿Entiendes? Es como igual que dice, todo lo que pides al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí hay una palabra clave. ¿Qué dice? Creyendo. ¿Entiendes? Cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios, en comunión con Dios, Cristo se ata y se desata, ¿sí? Ordenado por Dios. Pero no es que nosotros tenemos el gobierno de Dios, no. Dios gobierna todas las cosas. Pero lo que Él escribe en su palabra, lo que Él dice, lo cumple. Entonces ahí está, en las necesidades nuestras, ¿sí? Esto quiere decir que por medio de la oración pidiendo, no por medio del pensamiento, ¿entiendes? O por el medio de la necesidad sin pedir. ¿Entiendes lo que digo? A veces nosotros decimos, bueno, pero Dios vio mi necesidad porque es por eso que leímos antes, ¿no? Que Dios sabe todas las cosas. Pero Él quiere que oremos. Esta es la parte comunicativa que Dios ha puesto en nosotros para comunicarnos con Él. Es la oración. Por eso es que dice estos versículos, estas cosas. En Mateo 18, 18. La iglesia primitiva y la oración. Y vamos a encontrar, con la iglesia primitiva lo encontramos todo en el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos 1:14. Alguien que me vaya buscando para leerlo. Después le digo ahora todos los textos para que la anoten. Primero, Hechos 1:14. Segundo, Hechos 1:4. Tercero, Hechos 4:29, 31. Hechos 6, versículo 4. Hechos 9, versículo 11. Hechos 10, versículo 1. Hechos 12, versículo 5. Hechos 13, versículo 3. ¿La tiene? Bueno, ahora vamos a ver. Alguien que lea
primero, 1:14, los 120 orales. Todos estos unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué dice? Unánimes, todos ¿Qué más? estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En oración. Unánime en oración. Ahí habla de los 120. ¿Sí? 2, 1, 4, al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No dice que estaban protestando, que estaban distraídos, que estaban pasando un tiempo para ver si algo descendía. Estaban orando. Y esa es la consecuencia de la oración, de la perseverancia, de esperar lo que Jesús le dijo que esperaran. Estuvieron juntos, orando. Eso fue el comienzo del descenso del Espíritu Santo. Pero luego acontece en Hechos, capítulo 4, 29 al 31. Es como un segundo Pentecostés, fíjense. ¿Alguien que lo lea? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Dice las consecuencias de la oración. Es muy importante cuando nosotros oramos de no venir solamente a decirle a Dios las necesidades del pueblo como pueblo. Ellos, fíjense que estaban en comunión los unos con los otros. Había ciertas necesidades, la cual la presentan, ¿sí? Pero fíjense que más allá de la necesidad que ellos podían tener, como la persecución que estaban pasando, quizás pasaban muchas necesidades, estaban... Una persona que es perseguida hasta a veces ni duerme. Estaba pasando esto a ellos, pasaban necesidades porque no tenían la libertad de salir libremente a comprar, a buscar comida, o muchas cosas estaban pasando. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa debe ser la prioridad de todo líder, ¿sí? Persistir, seguir buscando el conocimiento de la palabra y la oración y la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo creo que hay cosas que a veces nosotros decimos, no tengo mucho tiempo para leer la palabra de Dios. Ora para que Dios te dé tiempo. ¿Saben que cada vez, pastor, que voy a leer la palabra de Dios me agarra sueño y me duermo? Ora para que no te dé sueño. ¿Entiendes? Con la oración rompemos un montón de ataduras y ligaduras que a veces están en nuestras vidas. Hechos 9:11. ¿Lo tienen? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hacía? Oraba. Pablo era un hombre de oración. Pablo, no sé si creo que en una parte pues habla de las rodillas, que dice que tenían como los cabellos. Como callos, ¿puede ser? Creo que habla Pablo del tema de las rodillas. Era un hombre de oración. La iglesia primitiva, te digo más, no yendo tan allá lejos, cuando yo era chico, era una iglesia de oración, mucha oración. Y por eso es que hoy permanece la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos antes que nosotros estaban orando, clamando, pidiendo a Dios, viviendo en comunión con Dios. 10:1, Hechos 10:1.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. El uno dice solo eso. Solo uno. Pero hay una coma. Pero empieza el 2. Piadoso, temeroso. Piadoso, temeroso de Dios. Debe faltar algún versículo. Ahí está, cita. A ver, síganme. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que había mucha limosna en el pueblo, y oraba a Dios siempre. Ahí está, faltaba eso. Y oraba a Dios siempre. Daba limosna y oraba a Dios siempre. ¿Y qué pasó? Nada, oraba a Dios. Nada. Después sigue la historia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué dice? Que un día Dios me envió un ángel. Wow. Imagínense que usted ore a Dios y un día le aparece un ángel. Siempre y cuando sea para cosas buenas, ¿no? Que no venga enojado, mandado por Dios cuando tenga una paliza. Dios vio que te estaba portando mal, te mandó un ángel, así que ahora te vas a aguantar. Sería bueno también, ¿no? Amén. ¿Qué le parece? ¿Saben? Yo creo que Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Esto es como el llamado de los hijos acá en la tierra, cuando los hijos están pasando necesidad, van a la casa de los papás. ¿Sí? Y también cuando tienen alguna cosa linda para alegrarse, van a la casa de su papá. Tendría que ser así nosotros con Dios. ¿Sí? Ir siempre, golpearle las puertas con nuestra oración y decirle: papá, estoy contento, me han pasado cosas muy buenas. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Wow. La iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Ahora, a nosotros, ¿qué nos está pasando? Si nosotros queremos ver que en nuestra oración, ¿sí?, el lugar donde estamos tiemble, vamos a tener que empezar a orar. Amén. A orar. Hechos 13, versículo 3, ¿qué dice? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Empezaron a salir misioneros por medio de la oración, y para todo estaba la oración. La oración era como el bautismo de cada cosa que tenía que suceder en la vida de las personas, ¿sí? Si la oración fue el poder mediante el cual floreció, creció, triunfó la iglesia primitiva, ¿no es el poder que necesita la iglesia en nuestros días? Amén. Es una pregunta, ¿no? Ahora vamos a ir a algunos modelos de intercesión. Lucas 11, 5, 8. A ver, ¿qué lee? ¿Lo tiene? Lucas 11, 5 al 8. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Fíjense, acá nos muestra varios elementos de una verdadera intercesión, ¿sí? Una necesidad urgente nos muestra acá. Es aquí donde tiene origen la intercesión. El amigo llega a medianoche
a una hora inoportuna y con hambre. Mas su amigo no tenía pan. Si hemos de aprender a orar como debemos, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestro corazón para ver la necesidad de aquellos que necesitan y que nos están rodeando. Este amigo le abrió la puerta, igual, y tuvo que ayudarlo. Cuando nosotros tenemos que interceder, tenemos que aprender a mirar la necesidad del otro, ponernos casi en el lugar del otro, para poder saber cuánto valor tiene esa necesidad para esa persona. Porque para mí no tiene mucho valor, pero para el otro que te está pidiendo sí. Entonces, esa es la manera de que el Señor nos llama a interceder. Es la necesidad urgente, es la urgencia de la necesidad del otro. E intercedemos por esa necesidad. Ya no pedimos solo por nosotros. Por eso estamos hablando de la intercesión, ¿sí? Un amor dispuesto es otro de los puntos de intercesión. Un amor dispuesto. A medianoche salió a buscar pan, dejando de lado su descanso, su comodidad, para suplir la necesidad de su amigo. O sea, allí está la intercesión. Está intercediendo, pero tuvo que dejar su comodidad. O sea, para ser buenos oradores, o sea, personas de oración y con un espíritu intercesor, vamos a perder algunas comodidades. Por ejemplo, ahora, no es lindo levantarse debajo de la cobija a orar en intercesión por otros, ¿no? Uy, qué frío que me hace. Algunos se sientan ahí, tapaditos, hermano, y dicen, bueno, perdóname, siempre voy a orar así como hace mucho frío. Se pierden algunas comodidades, ¿sí? Se pierde el descanso, el tiempo de descanso queda anulado por la necesidad de otro. El amor no busca lo suyo, el amor toma las necesidades de otro y la hace suya. El amor por las almas se volverá en nosotros un gran espíritu de intercesión. Interceder por las almas. Nosotros estamos a las puertas de la semana de campaña, ¿sí? ¿Y cuál es el ayuno y la oración que estamos haciendo? Por la salvación de las almas. Necesitamos comenzar a meternos más en el tema de la intercesión, sentir la necesidad de ese pueblo, de esta ciudad. Acá hay muchas iglesias, pero el trabajo nuestro no lo van a hacer otros. Este trabajo es nuestro y lo tenemos que hacer nosotros. Amén. ¿Sí? Como hijos de Dios. Amén. Otro tema de intercesión. Reconociendo nuestra incapacidad. Él quería darle, pero no tenía. Por lo cual se presentó en súplica delante de aquel que le podía dar. Era su otro amigo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo, yo no puedo, pero tengo la capacidad de buscar a alguien que lo pueda hacer. ¿Sí? Él no podía, pero sí podía interceder por él. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Reconocer y pasar ese momentito a decirle a su amigo, mirá, vino un amigo y no tengo pan. Y por ahí hay un amigo de esos capucheses, ¿te das cuenta cómo no vas a tener pan en tu casa? ¿Sí? Se armó de otras armas y dijo, bueno, voy a caretear, pero voy a interceder por vos.
Y hablo con palabras conocidas para que usted pueda entender, ¿no? Estaba reconociendo también sus descuidos, su incapacidad. Que ¿sabe qué? Cuando nosotros reconocemos que no alcanzamos, que no somos capaces, es cuando nos lleva a la oración. Cuando decimos, puedo, tengo, no vamos a la oración. ¿Por qué? Porque tengo. Entonces, cuando se me termine todo, le pido a Dios. Yo no hago eso, yo le pido todos los días, aunque tenga. Y cada vez Dios te da más. ¿Sí? Es así, ¿sabía? La Biblia dice sí. Cuando le sacó el talento a uno, ¿qué le dijo? ¿A quién le va a dar? ¿Al que tiene menos o al que tiene más? No, al que tiene más. Porque el que tuvo más capacidad de poder revertir todas las cosas y multiplicar todo eso. Entonces, si vos le das importancia a lo poco que Dios te da, Dios te pone sobre lo mucho. Reconocer nuestra incapacidad nos lleva a orar. Cuarto, fe en la oración. Es creer que lo que el hombre en sí no tiene, otro puede proveer. Por lo cual está seguro que si pide, recibe. Amén. Fe en la oración. ¿Sí? Fe en la oración. Es que estamos creyendo que a quien le estamos pidiendo es nuestro proveedor. Y Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Amén. Ahora vamos a ver sobre la oración que prevalece. Marcos 10, 46 al 52. La oración que prevalece. Sí. 10, 46, 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Fíjense, ¿no? La oración que prevalece es aquella que obtiene la respuesta que buscaban. Este tipo de clamor, de oración, se sobrepone a la demora, a la oposición y a la circunstancia desfavorable. La oración que prevalece tiene 5 factores importantes. Lo vamos a mirar. Primero, el deseo. Si estamos dispuestos a quedarnos sin la respuesta divina, quiere decir que nuestro deseo no es muy profundo. Fervor. Muchas oraciones fracasan porque carecen de fervor. ¿Por qué? Que la llama que arde en el corazón de Dios hará arder nuestros corazones. Si estamos lo suficientemente cerca de Él. O sea, que el fervor de la oración depende de cuán cerca estamos de Dios. Si estamos lejos es una oración fría.
Creo que todo esto se puede manifestar de diferentes maneras en nuestras vidas, ya sea en los matrimonios, en la familia, en los novios, en cómo es nuestra relación afectiva entre nosotros. Yo he visto relaciones matrimoniales que son muy frías. Y no porque no la tocaban ni porque no la abrazaban, no, esas son demostrativas. Pero a veces se demuestra más de lo que realmente se siente. Hay cosas afectivas que a veces se dejan de notar, aunque estén lejos, aunque estén apartados, aunque estén separados por alguna circunstancia que de repente les obligó a estar separados, y se ve el fervor que tienen de una persona a la otra. Nosotros cuando nos acercamos a Dios podemos hacer oraciones muy bonitas, pero no fervorosas, oraciones muy bien arregladas, ¿sí? Con muchas palabras bonitas, pero estoy sintiendo en mi corazón ese fuego de Dios. Estoy viviendo lo que estoy hablando. Ana muestra ese tipo de clamor cuando fue a pedir por su hijo Samuel, ¿no? Lloraba y el sacerdote le dijo: mujer, ve, digiere tu vino. Y luego ve, y ella dijo: no. Le dijo que no estaba borracha, que era una mujer dolida, compungida por la petición que traía delante de Dios. Yo creo que esto nos muestra a nosotros de vivir en comunión con Dios y poder tener una oración ferviente. El ser ferviente nos hace gritar, eso, más allá que en las iglesias cuando oramos, siempre tenemos, esto nos quita, ¿sí? De que oremos, cuando oramos en grupo, de orar un poquito fuerte para que el otro escuche lo que estoy pidiendo. O sea, cuando estamos orando en grupo, oramos todos por todos, pedimos por todos, ¿no? Nosotros acostumbramos, hay diferentes costumbres, no es porque la mía sea mejor, sino que hay diferentes costumbres. Hay iglesias que oran todos juntos, ¿sí? Él pide por un lado, él ora por otro, él ora por otro, y todos oran todos, y vos escuchás la oración de todos orando, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando uno viene a una reunión de oración, es bueno cuando uno está orando, ¿sí? Y el otro está intercediendo en medio de esa oración. Cuando el otro dice: Señor, te pido por la necesidad esta, amén, sí Señor, respóndenos, está intercediendo, está acompañando la oración de Dios. Cuando este termina de orar, sigue el otro, y este sigue acompañándolo. No es que pierde el hilo de la oración, sino que tenemos que seguir orando juntamente con todos los que están orando. Ah, pastor, no me puedo dormir un ratito sin oración todas las horas, mientras que los otros oran, yo ya hablé. No, sigue en oración, ¿no ven? A veces son cosas risueñas que te digo, pero son cosas que suceden, ¿sí? Tenemos que seguir el hilo de la oración para que así nos mantengamos en comunión, nos mantengamos despiertos, ¿no? Son las iglesias que nos suelen llegar a pasar. Ese es el fervor de la oración. La inoportunidad. ¿Cómo es? Importunidad. Cuando hablamos de importunidad, hablamos de ¿qué? De perseverancia, de determinación e intensidad. La importunidad no cede ante el desaliento. Por más que tu pastor se esconda para que no lo veas, ella no se desalentó, ¿sí? Tampoco el cansancio, no cede el cansancio.
al temor o a la impaciencia. Y lo que le pasó a este hombre, ¿sí? Era su amigo y él sabía que podía darle y suplir la necesidad que tenía. ¿Sí? Nuestra importunidad se convierte en la oportunidad de Dios. La oportunidad que Dios nos abre, ¿sí? Cuando nosotros oramos de esta manera. Yo siempre me guardé este libro porque es algo muy lindo, muy, explica, pero excelente todo, ¿sí? Porque nos muestra la perseverancia tremenda que tenemos cuando nosotros comenzamos a pedir de esta manera. El hombre no tuvo problema, se levantó, le abrió la puerta a su amigo y dijo: te voy a dar de comer aunque no tengo. Pues pidió para su amigo, ¿sí? Y tuvo que, dice: mire, sirve, mirá, por eso vas a decir que soy un cagarrota, venir hasta ahora, golpearte. No sé cómo estarían las relaciones amistosas de ellos, pero al único que tenía era él. Y a veces también nuestra relación no está muy amigable con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si justo le fallé en esto, le fallé en aquello, no importa. ¿Qué me va a entender? En todo esto también está el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de oración mencionado en el libro de Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Wow. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo, un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, 12:10. Sí. Fíjense, ¿sí? Espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos lleva a una profundidad de oración conocida como oración en el Espíritu, que nos habla en Efesios 6:18 y en Romanos 8:26. Espíritu de oración, oración en el Espíritu. Esas son las oraciones muy bonitas, ¿sí? Que no son esas oraciones de pasada, no son esas oraciones después te devuelvo lo que te debo, no. Hacerla con tiempo y decirle: Señor, tenía necesidad de hablar contigo. Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el Espíritu. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Wow. ¿No? Cuando vivimos en el Espíritu mismo nos guía, ¿sí? Y intercede por nosotros. Vamos a hablar de la perseverancia. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían
de ropas, pero no se calentaban. 53 versículos tiene. Claro, sí. Dentro de todo ese capítulo debe decir alguna parte, porque pregunta y dice, ¿por cuánto tiempo se quedaron los discípulos en Jerusalén? Pero están de los discípulos, no es en Primera de Reyes, no sé por qué está puesto en Primera de Reyes. ¿Por cuánto tiempo mantuvo Moisés su mano en alto? ¿Por cuánto tiempo permaneció Elías orando en el tiempo de la sequía? Nos hace pregunta que nos habla, recordame vos algo. ¿Por cuánto tiempo se quedaron los discípulos en Jerusalén? 40 días. 50 para Ajá, 40 días estuvieron allí los discípulos orando en Jerusalén. ¿Por cuánto tiempo mantuvo Moisés su mano en alto? Eso fue cuando Josué luchaba allá abajo y él estaba en el monte y María y quién tenía Aarón. Aarón, María. y Lo que le sostenía los brazos a Aarón y Hur. Le sostenía, no dice cuánto tiempo ahí. Durante toda la guerra, la batalla. No sé cuánto habrá durado la batalla. Pero dice que cuando a Moisés le levantaban los brazos que estaba orando, ellos avanzaban. Cuando dejaba de orar porque se le bajaban los brazos de cansancio, dice que o sea, cuando levantaba se avanzaban, cuando bajaba ellos retrocedían. También nos habla de la oración de Elías orando en el tiempo de la sequía. Era cuando mandaba a sus siervos para que vieran. No dice cuántas veces oró, no sé cuánto habrá sido el tiempo. Seguramente que alguien lo debe tener al tiempo que haya relacionado con ese tiempo, de qué manera se oraba, cómo se oraba, se empezó a hacer un cálculo. Pero bueno, acá nos hace una pregunta, que sepamos de que muchas veces tenemos que permanecer tiempo en oración para obtener ¿qué? La respuesta. Esa es la perseverancia, ser perseverante. No se habla de ser perseverante, de no abandonar y decir, no, ya Dios no me escucha, ya Dios me abandonó, Dios no se acuerda de mí. Y lo más lindo es que no solo dejamos de orar, sino que renegamos contra Dios. Esto no debe de suceder, entonces debemos ser perseverantes. Amén. El significado de la palabra oración en la Biblia. Primero, la oración es un sentido de necesidad. Ahora debe ser en hebreo, ¿no? El sustantivo de desis aparece 12 veces en el verbo deomai, 23 veces. Esta es la idea más elemental de oración. Orar por la necesidad de obtener un favor. La oración es un sentido de necesidad. La oración es una expresión de deseo. Hay tema. ¿Cuál será el nombre de la oración? La oración es una expresión de deseo. Esta palabra, hay tema, aparece 74 veces y significa orar porque deseamos algo de Dios y no por necesidad. Hay oraciones de deseo, hay oraciones de necesidad, ¿sí? Estamos viendo las dos, y hay otras oraciones en actitud de consagración. Debe ser que esta sacada de la Biblia hebrea. Proseuge, dice. Esta palabra significa acercarse a Dios,
con entrega. Y esto es la actitud de alguien que está vuelto hacia Dios con todo su corazón, a fin de adorarle, amarle y conocerle. Es una oración de actitud de consagración. ¿Es pecado la falta de oración? Primera de Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ha de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. No hay pecado más fácil de cometer que la falta de oración. Uno peca no solo por hacer lo malo, sino también por dejar de hacer lo bueno. ¿Me entienden? Porque a veces decimos, uy, hice algo malo, pequé. Pero dejamos de hacer lo bueno y estamos pecando. Uno peca no solo por hacer lo malo, sino también por dejar de hacer lo bueno. No orar es pecado de la autosuficiencia y de desobediencia, en el doble causa de pecado. La autosuficiencia porque dice, yo puedo, yo lo hago solo. Yo sé. El cuentito de la paloma. Santiago 4:17. A ver qué dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ahí está la respuesta del hacer lo bueno. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía. Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Un modelo de oración. Cuando los discípulos vieron los milagros que el Señor hacía y la unción que se manifestaba cuando Él predicaba, ellos no le dijeron, enséñanos a predicar o enséñanos a hacer milagros. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Porque todo lo que veían y oían de Jesús estaba relacionado con la vida de oración que Jesús tenía. Claro, ellos le dice, seguramente que habrán sabido conversar, ¿no? No decía la palabra de Dios, pero él nos cuenta que los despedía y se iba a orar al monte y pasaba la noche orando. Ellos mismos cuentan en los libros, ¿sí? Y pasaba la noche orando. Entonces ellos empezaron a ver que algo tenía que ver, todo lo que le pasaba a él, con algo tan importante que hacía, que era ir a orar. En respuesta al pedido de ellos, el Señor les dio un modelo de oración. El Padre Nuestro. Un modelo de oración. Es un modelo. Se puede repetir. Es un modelo dado por Jesús. Y luego tú puedes seguir añadiendo todo lo que quieras añadir a la oración. Muy bueno, y es la mejor oración que existe. Pero tenemos
que a veces orar y si no pasamos a rezar. Rezar, ¿saben qué quiere decir? Repetir lo aprendido, ¿sí? Entonces, por eso es que acá explica que es un modelo de oración. Y ellos no pidieron otra cosa, que querían aprender a orar. Sabían que por medio de la oración ellos iban a alcanzar a tener muchas de las cosas que Jesús tenía en su vida. Intercesión. Significa cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. La intercesión te pone en la línea de colócate en el lugar del necesitado, como si tú fueras realmente el necesitado. Cuando intercedemos, ponemos delante de Dios a las personas o circunstancias y oramos a Dios hasta que Él se manifiesta. La intercesión va más allá de una oración. En la oración presentamos las necesidades, terminamos de orar y nos vamos. La intercesión es algo más profundo, ¿sí? Sentir más pasión, más necesidad de llegar a conseguir lo que estamos pidiendo. Por eso es que dice, la intercesión significa cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. La intercesión te pone en la línea de colócate en el lugar del necesitado, como si tú fueras realmente el necesitado. Cuando intercedemos, ponemos delante de Dios a las personas o circunstancias y oramos a Dios hasta que Él se manifiesta. A veces está bien escrito esto porque dice hasta que Él se manifiesta. Dios se puede manifestar en lo que vos estás pidiendo, una sanidad, un milagro, en la respuesta de una petición, o se manifiesta en el Espíritu, en tu vida, como respondiéndote, ¿sí? Porque a veces las necesidades con las cuales vos estás pidiendo no están acá, ni la estás viendo, ni puedes decir ya le estoy viendo de que se sanó. A veces estás pidiendo por algo y quieres tener la respuesta. Yo te digo algo personal que a mí me pasa. A mí me pasa que cuando yo siento la respuesta de Dios, es como que el corazón me avisa por medio de la manifestación espiritual de Dios. Hay cosas que ustedes la van a ir aprendiendo, cosas que de repente no es que Dios te dijo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te fuiste? No, 10 puntos. Llegué, después, bueno, tomé la medicación porque me dijeron que tome 3 días. Es lo que yo quiero que entiendan. Nosotros no le prohibimos que tome las medicaciones, ni tampoco le prohibimos que vaya al médico. Esto tiene que salir de la vida de ustedes, porque si no a mí me pueden meter preso. ¿Entiendes? Entonces, está bien lo que hizo, pero vos te fuiste bien de acá. Sí, viene así todo. Ahora, usted va a decir, ¿cómo siente, pastor, que la persona recibió la sanidad? Es algo de adentro, de la comunión con Dios, con uno. Pero luego yo lo veía explicando con esto, que ustedes van a tener que ver que ya no tenemos que preguntarle a Dios, sino que tenemos que saber que tenemos que estar en comunión con Dios para que ocurra tal o cual cosa. ¿Sí? Comunión con Dios no es por un rato. ¿Sí? Cuando verdaderamente nosotros tenemos comunión con Dios, tiene que ser siempre. Si no, no es comunión. La comunión de Dios es continua, es progresiva, ¿me entiendes? No es que de repente, hoy tengo comunión, mañana me hago, porque mañana tengo un gran problema y tengo que resolverlo, así que no. ¿Entiendes? Entonces no es así. Tenemos que estar siempre en comunión. Vamos a ver las diferentes clases de intercesión. Ya terminamos con esta hoja y la dejamos ahí.
diferentes clases de intercesión. Primero, pedir. La petición es el primer nivel de intercesión. Mateo 21-22. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Segundo, buscar. Buscar es una forma más intensa de oración que la petición. Buscar es la oración que está dispuesta a preservar en la intercesión, a perseverar en la intercesión hasta que se reciba respuesta. Buscar puede incluir intenso deseo del corazón, deseos que arden en el corazón, como una llama, como la que sentía Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. ¿Tienen? Amén. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Tercero, llamar. En ocasiones la búsqueda se vuelve tan urgente, su alma está tan desesperada, que en verdad usted comienza a llamar a las puertas del cielo. Lucas 11:5-8. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche? Es lo que le puso, ya lo leí. Ahí está el mismo. Está bien. Esa es la introducción de lo que usamos, ¿no? Sí. Está bien. Sí, el modelo de intercesión. Carga de oración. Carga de oración es esto. Este nivel se caracteriza por la urgencia, la dedicación a la prioridad de las necesidades y la santa determinación de orar hasta que Dios nos conteste. Esto es tener carga de oración, llevarla continuamente, es llevar una carga. Yo necesito que Dios me responda, porque a veces las respuestas no son inmediatas. Entonces llevamos una carga durante el tiempo que llevamos esa petición y esa oración delante de Dios. La carga de oración comienza como una impresión interna de que usted debe orar por una necesidad, conocida o no. Se trata de una obra de gracia del Espíritu Santo, quien ejerce presión espiritual sobre su corazón. No sé si te pasa que decís, siento la necesidad de orar por tal persona, y no sé, pero ¿por qué? No sé por qué en orar. Dios te puso una carga, es una carga de oración, que es dada de parte del Espíritu Santo. Después está la carga de oración que te dan los hermanos, que dicen, orad, no hay por mí, por Dios. Pero a veces nos sucede, no sé, me estoy acordando de tal persona, no sé qué necesidad tendrá, pero Dios te llama a la oración, te pone una carga del Espíritu Santo para que ores por esa petición o por esa persona. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar aquí, todavía falta, no sé si la mitad un poco más, y vamos a orar un poco, no, queda la mitad, o un poquito menos. Sí.